En la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo, Diego Uribe y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Lunes 12 de agosto, 9:02 de la mañana, en este día que asoma ya aires de primavera. Ustedes pueden ver en las calles cómo sube la temperatura, cómo empiezan a aparecer las flores, también los plátanos orientales, malditos de este sector de Providencia. Pero no por eso vamos a partir esta semana con lo negativo, sino con lo positivo. Y también viendo cosas positivas de la economía, de las empresas, de los negocios, como es siempre en Clave Morse. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @Radio La Clave en X y en Instagram, que X va a tener algo bien importante hoy día a las 8, ¿no es cierto? Ya los vamos a mencionar. A través de LinkedIn, de YouTube, de Spotify y escucharnos en el 92.9 FM. Bueno, si están buscando una nueva administración para su edificio, pueden entrar a administradoreschile.cl. La base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y además con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y en IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro, negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idemax.com. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Y antes de los indicadores tengo que saludar a la gran Victoria Paz, que ya está en línea desde el otro hemisferio, con calor. Como todos ustedes saben, ella es la directora del del MBA de la Universidad Gabriela Mistral, también la creadora de este gran Instagram Poder Económico y además ahora estudiante, ¿no es cierto?, en Nueva York. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Muy bien, con ¿Sí? calor, efectivamente con calor, aquí hace mucho calor. Además en Nueva York el calor es como medio tropical, es como totalmente tropical, Sí. sí, la semana pasada llovió 30 grados, llovió toda la semana, pero hacía mucho calor, así que efectivamente es así. Ya, ¿y qué preferís tú, Nueva York con calor o con frío? Como en las películas, con nieve. No me ha tocado todavía, ¿No? así que tengo miedo de Nueva York con frío, pero ahí te puedo ir contando, todavía no me toca. Tú sabes que yo he ido, bueno, a mí me ha tocado como 2 veces invierno en Nueva York y toda esa imagen hollywoodense de la nieve, es apestoso, El porque no árbol de podéis Navidad. salir, hace frío, es solo para las películas, pero Sí. en la práctica Ese es mi temor, muy de hecho, bonito. que no sea tan romántico como se ve. Oye, bueno, vámonos, voy a dar a conocer las cifras entonces y las vamos comentando si quieres, entre otras cosas, después para entrar a las noticias, ¿ya? La UEF, 37.571,67 pesos. El dólar, 952,38 y el euro, 1.039,28 pesos. Ambos más o menos están en una cifra similar a la semana pasada, quizás un pelito más alto, pero en el rango de los 950 y algo más menos el dólar. El cobre, de nuevo, tiene una pequeña caída, pero que es una caída psicológica, de $3,99 la libra. El petróleo Brent, $75,84 el barril, y el petróleo WTI, $72,42 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Oye, Victoria, yo quiero empezar con esta noticia que no sé si es tan del aspecto económico, pero sí tiene que ver con un importante empresario, ¿no es cierto?, norteamericano. Me imagino que en Estados Unidos todo el mundo está pendiente porque Elon Musk, CEO de Tesla, de SpaceX, dueño de X también, va a entrevistar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump,
a través de su plataforma X, que antes se llamaba Twitter, ¿no es cierto? Creo que a las 8 de horario. Hoy día a las 8 p.m. es la entrevista. Horario de costa este, o sea que es la misma nuestra en el fondo. Es la misma, sí. Es la misma, claro, sí, porque es la misma, que es la misma que tú tienes ahora también en Nueva York. Sí. Este evento es considerado uno de los más esperados, dado el impacto de ambos personajes en el ámbito tecnológico y político y en el ámbito también farandulero, ¿sí? Que también son el ámbito farandulero, no solamente el político y el tecnológico. ¿Ah? Absolutamente. La entrevista... Y siempre llama la atención lo que hace Elon Musk, si es bien excéntrico, y este es como su última excentricidad, en el fondo, que es jugarse, porque él al final es parte de una empresa, ¿verdad?, de Tesla, y los accionistas de Tesla siempre están muy nerviosos con lo que hace este señor en el fondo en sus redes sociales, en sus aproximaciones políticas. Entonces se está jugando el todo por el todo hace ya un buen tiempo por Trump, siendo que tienen posiciones bien distintas. En el fondo se supone que Tesla es una empresa medioambientalmente consciente, en el fondo es como el emblema de la electromovilidad, ¿verdad? Y Trump, por el otro lado, es una persona que constantemente ha negado el cambio climático. Entonces, en el fondo, desde el punto de vista económico puramente, llama la atención, pero se decidió a jugar por esta candidatura de Donald Trump a la presidencia y en el fondo está siendo muy... se habla mucho acá de este tema, de qué le pasa a los mercados con la postura de Musk y qué es lo que va a pasar en la entrevista de hoy día. Claro, porque en el fondo uno del tema político, que digo yo, farandulero, etcétera, pero claro, como dices tú, esto siempre impacta en los mercados y Elon Musk siempre pone nerviosos a sus accionistas, ¿eh? Y a veces tú ves que la empresa que tiene están súper desvalorizada y él hace algo, dice algo y de repente la valoriza de nuevo, o sea, es como una montaña rusa. ¿Eh? Yo creo que ser accionista de Elon Musk debe ser algo muy adrenalínico. Sí, como él también, la personalidad de él también. ¿Eh? Es una personalidad extremadamente compleja, entonces en el fondo hace muchas veces subir y bajar las bolsas, o sea, muchas veces hemos visto que él dice voy a permitir que se compre todo con Bitcoin, y el Bitcoin se dispara y después ya no voy a permitir nada y el Bitcoin cae al suelo. Entonces, en el fondo, es una persona que siempre está dando como señales a los mercados finalmente y es bien compleja, es bien cuestionada su figura. Así que ahí vamos a ver la entrevista y les puedo comentar después. A las 8 va a estar entretenido eso. Por X, ¿ah? Exactamente, claro, su plataforma finalmente. Claro, exactamente. Plataforma en la cual la cuenta de Trump había sido eliminada por el antiguo dueño de Twitter, ¿te acuerdas? Sí, pero él se la abrió rápidamente de nuevo. Exactamente. Pero bueno. Oye, te quiero contar también en las noticias, los titulares del día, que Victoria, que entre enero y julio de este año, las empresas exportadoras chilenas alcanzaron un nuevo récord al llegar a 6.964, un alza de 4,3 respecto al igual periodo de 2023 y la mayor cifra desde que se tenga registro. El número de empresas, la manufactura encabezó la lista de empresas exportadoras con 3.838, seguida por la industria agropecuaria, 1.556, servicios, industria forestal, vinos, pesca y acuicultura, y por último la minería con 236 empresas, son las empresas. ¿Ah? Así que eso es bueno, y veíamos también la semana pasada que cómo la exportación habían subido también, en general, digamos, la balanza comercial estaba dando positivo, o sea, estábamos exportando más que importando. Siempre es buena noticia, por supuesto. Siempre es buena noticia, y bueno, y eso también tiene que ver, o puede conversar un poco con el dólar, con el precio del dólar, hay varios temas ahí. Y eso me lleva a hacerte la pregunta de qué cosa se viene para esta semana, o si hay otro tema que tú crees que deberíamos hablar de la semana pasada en el espacio de Victoria Paz. No, mira, lo que habíamos visto, principalmente siempre esta semana va a seguir el monitoreo de los mercados bien al grano, ¿verdad? Después de lo movida que fue la semana pasada, en el fondo partió esto el lunes con esta caída de las bolsas, después en el fondo las bolsas se estabilizaron, durante toda la semana se fueron estabilizando, y finalmente el diagnóstico ha sido bastante compartido con la mayoría de los analistas a nivel mundial, en el fondo diciendo que hubo una sobrereacción del mercado,
frente a 3 cosas que fueron las que movieron todo en el fondo, y que fue este tema de Japón, que en el fondo subió las tasas, entonces se apreció el yen, las tecnológicas, que en el fondo empezaron a poner nerviosos los inversionistas diciendo, habremos invertido demasiado, en el fondo como boom de las tecnológicas parece que nos están dando estos resultados tan extraordinarios como pensábamos, y este temor a esta recesión en Estados Unidos, que yo creo que es un punto fundamental, y que en el fondo lo que se ha hablado harto la semana pasada, acá especialmente está los mercados hablando solo de esto, sí. Más allá de una recesión, efectivamente hay algunas señales, pero que fue una señal este número de desempleo, que fue el que gatilló todo este caos, y otros números después han venido mostrando que no está en el fondo esta imagen tan negra, ¿verdad? Que puede que esté algunos señales un poquito más lentos, pero que no hay una recesión en el fondo que se esté viendo así como a portas. Sí, perdón Victoria, perdón que te interrumpa ahí, es que es una pregunta que te quería hacer. Nosotros, la prensa en general, somos súper buenos para poner nombres y símbolos y palabras rimbombantes. ¿Realmente fue un lunes negro porque en todas partes el lunes negro, y yo siento que han habido otros periodos en la historia de los últimos 30 años que han sido mucho más negros? Entonces, ¿no hubo una sobrereacción también de lo que pasó el lunes? O sea, para Japón fue efectivamente muy negro, porque... No, claro, sí, para Japón sí, claro. Claro, su descenso fue, no les había pasado esto hace como 30, 40 años, entonces... fue muy fuerte, y acá en el fondo, claro, los números son tan grandes que al final igual un 4% es muy dramático para los mercados de Estados Unidos. Entonces efectivamente hubo un efecto pánico que yo creo que fue como el que les generó este anuncio del desempleo principalmente acá, sí, claro. Pero con los días se ha ido viendo que hubo esta sobrereacción. Además, es que los mercados, uno habla de los mercados, ¿verdad? Pero al final son personas. En el fondo es una persona en una oficina, otra persona en otra oficina. Claro. Entonces, como que yo siempre trato de explicar eso, porque uno dice los mercados y uno se imagina como una persona comprando y vendiendo, como una gran entelequia, ¿verdad? Claro. Y no es en el fondo una oficina de inversión, otra oficina de inversión, esa oficina de inversión ve que hay pánico en el del lado y probablemente dice, estos saben algo que yo no sé, entonces hay que soltar las posiciones en X cosas. Y después, claro, vieron, oye, está súper bajo, voy a comprar de nuevo, y ahí en el fondo se fueron estabilizando los mercados. Pero, y como se han mantenido, ha estado bastante planito. Esta semana se están esperando, siempre todas las semanas, lo que habíamos comentado en otros programas, se están esperando estos números de Estados Unidos, ¿verdad? Cualquier número de Estados Unidos te da señales, en el fondo, de para dónde va la economía. Entonces, esta semana hay números más relacionados con la producción, y todo esto, en el fondo, va como alimentando estas expectativas de qué va a pasar finalmente con la Fed, que es en el fondo la gran incógnita que hay acá. ¿Qué va a hacer la Fed? ¿Cuándo va a bajar las tasas? ¿Cuánto va a bajar las tasas en lo que queda de año? Y eso a nosotros como chilenos también nos afecta mucho, porque en el fondo la Fed baja las tasas y lo más probable es que nosotros nos veamos un poquito beneficiados en el dólar. Claro. Si la Fed baja las tasas, el dólar debería bajar un poco. Entonces, en el fondo, es importante para nosotros tener como esta perspectiva de ver cómo va avanzando las tasas de la Fed. La tasa del Banco Central no debería, en el fondo, estar influida, pero finalmente sí el Banco Central considera cuánto se mueve el dólar por cómo le pega la inflación. Entonces, también no podemos tener tasas tan distintas, por lo que hemos hablado en otras ocasiones de este carry trade que se produce, ¿verdad? Claro, que sí. Se llevan dólares para allá, si es que la tasa está mucho mejor en Estados Unidos. Entonces, en el fondo, igual vamos a tener que estar viéndolo cuando va a empezar las siguientes reuniones en septiembre, igual que la nuestra. Entonces, en esas reuniones, el momento clave que finalmente se va a saber si es que empiezan los recortes y cuánto. Y más que los recortes, quizás lo que dicen, como las expectativas que se generan, ¿verdad? Claro, con respecto a la economía. Victoria, independientemente de las bolsas en Estados Unidos, digamos, de la acción de Estados Unidos, el tema de Japón, ¿cómo está ahora frente a lo que pasó la semana pasada? ¿Está todavía con un poco de resaca? ¿Está todavía con problemas? ¿Se recuperó rápidamente? ¿Qué podemos esperar de aquí en adelante, específicamente
para lo que está pasando en Japón, tomando en cuenta, ¿no es cierto?, que las tasas subieron, ¿no es cierto?, y posiblemente, no sé qué va a pasar ahora, o sea, finalmente el gobierno japonés va a decir, vamos a seguir subiendo las tasas con nuestro plan, o no tan rápido porque pasó esto. ¿Qué debería hacer Japón o cómo está mirando Japón lo que pasó? Mira, bueno, salió un alto representante en el fondo del Banco Central japonés a decir, no vamos a subir más las tasas. Ya, diciendo ups, claro. El fondo como a tranquilizar el mercado, salieron inmediatamente a tranquilizar el mercado, apareció un alto personero en el fondo del Banco Central japonés a decir, sí, tuvimos que subir, porque Japón estaba en 0%. Hace mucho tiempo. Una vez tuvo tasas negativas, pero ahora subió a 0,25, que para nosotros sigue siendo muy bajito, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo generó esta avalancha, ¿verdad? Poner la tasa de interés en 0,25. Pero efectivamente ya estaban acostumbrados a este 0%. Y salió este alto representante y dijo, no vamos a subir más las tasas, tranquilícense. Y en el fondo eso logró aplanar en el fondo esta curva y los mercados se estabilizaron la semana pasada. Pero tuvo que salir esta persona a decirlo. Ya, pero estos carry trades, estos inversionistas que en el fondo pedían créditos en la moneda japonesa, ¿vuelven de nuevo a la moneda japonesa o ya se fueron? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo están mirando esto? El mercado en general, claro, como que ya lo internalizó. Ya. En el fondo ya lo internalizó, ya hizo los movimientos y ya los que volvieron, los que no volvieron. Entonces como que eso es en general lo que pasa, es más la expectativa que lo que en realidad pasa. Entonces, en el fondo como fue sorpresiva esta tasa de Japón, yo creo que eso es lo que más afectó. Si quizá el mercado hubiera sabido o hubiera esperado esta alza, no habría sido este movimiento tan grande, ¿verdad? Pero no lo esperaba, fue muy sorpresiva esta tasa. Entonces, fue esto más que dijeron, oye, mira, tenemos que movernos de acá y además Estados Unidos parece que está en recesión, corran todos, entonces, pero ahora está bastante internalizado. Claro, si Japón ahora subiera de nuevo, probablemente sería un problema. Claro. Pero dado lo que ya señalaron, no debería, sí, a menos que ya fuera muy extraño, pero si ya señalaron desde el Banco Central de Japón, no vamos a subir más las tasas, no se preocupen por este rato, debería mantenerse en el fondo en este estado más bien neutro el mercado en relación a las tasas japonesas. Que es lo que hemos hablado varias veces en este programa, que finalmente lo que produce a veces estos problemas es la incertidumbre de lo que va a pasar, pero cuando hay ya una certidumbre, aunque esa certidumbre no sea muy positiva, cuando hay esa certidumbre, los mercados se relajan. ¿Ah? Exactamente. ¿Ah? Oye, vámonos a Chile, ¿ya? A Chile. Y hay varias cosas, pero te quería preguntar primero, que a lo mejor nos explicaras qué implica este 0,7% de la subida de la inflación, ¿no es cierto?, de la semana pasada. Hay algunos que dicen no, que igual es mucho, otros que dicen que no es tanto. ¿Qué deberíamos ver con ese 0,7%? Mira, a ver, la inflación de 0,7 fue un poquito superior a la que se esperaba, que siempre también es eso justo lo que estabas hablando tú, ¿verdad? Es lo que espera el mercado contra lo que llega, más que quizá el número mismo, ¿ya? Claro. Entonces, se esperaba un poquito menos, fue un poquito más. Aún así, era algo que se veía venir, si todos ya sabíamos que por el alza de la luz íbamos a tener una inflación más alta en julio, ¿verdad? A propósito, con porque cosa que también me han preguntado varias veces, efectivamente el IPC del mes es el que determina la UF del siguiente mes. Claro. O sea, en el fondo tú con la inflación de ese mes, el Banco Central determina cuánto va a ser la inflación del 9 de ese mes hasta el 9 del siguiente mes. Entonces, para el 9 de septiembre vamos a estar con una UF de 37.831. Bien doloroso el número, porque para todos los que tienen cualquier... 831, claro, y ahora están 37.571, o sea, estamos hablando de más de 300 pesos. Fuerte. Más de 300 un pesos. alza fuerte. Sí, un alza fuerte. Entonces, para todos los que tenemos cualquier cosa indexada en el fondo, esos 200 y tantos pesos te pegan fuerte. ¿Qué es lo que se ve con esta inflación? Principalmente que el Banco Central ya lo tenía también, la última vez lo dijo, ¿verdad? En su última reunión dijo, por las tasas por el efecto de las alzas de la electricidad, lo más probable es que se nos suba un poquito la inflación y por lo tanto vamos a ver más ralentizado la llegada al 3%, que es siempre la meta del Banco Central. Y es lo que efectivamente está pasando, ¿verdad?
lo que hay que ver es si es que esto sigue o si se va compensando con otras bajas de otros productos. Entonces, ahí en el fondo es lo que tiene que ir ponderando, me imagino, el Banco Central, que no se le dispare la inflación por otras cosas, que el dólar no haga que se le disparen otros productos, y ahí ir viendo cuánto puede bajar finalmente la tasa de interés chilena, que dijo ya en el último IPOM, si te acuerdas, como sí. Hemos hecho como casi todas las bajas que necesitamos por este año, algo así, estoy parafraseando, sí, pero dijo algo parecido en el fondo, que las bajas no iban a ser tan abruptas en lo que queda del año, porque la mayor parte de las bajas que necesitaba hacer este año ya las había hecho, porque la inflación no iba a converger tan rápidamente como había pensado originalmente, sino que se iba a demorar un poquito más. Claro, súper. Bueno, y ahora a propósito, claro, de luz, yo creo que toda esta semana vamos a estar viendo dimes y diretes respecto al tema Enel. Sí, ya pasó, ha pasado diferentes ámbitos, no solo al del cliente con la empresa, sino al tema con el gobierno, al tema... Llegó hasta el gobierno italiano. Hasta el gobierno italiano. Y tú sabes que sí, hasta el gobierno italiano, porque el gobierno italiano además tiene casi el 25% de la propiedad en él a nivel mundial. Enel ha tenido otros problemas, claro. En Latinoamérica ha tenido problemas, en Brasil también, en mayo, o creo que en el verano tuvo problemas que en Brasil, las autoridades también. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay que ver acá? ¿Qué hay que fijarse? Porque esto me imagino que también trae esta incertidumbre también al final, de la que estamos hablando, porque es algo que no está funcionando bien, digamos. Claro, mire, yo creo que, yo lo he visto desde acá, además, no me tocó el tema luz, pero sí, por supuesto, yo creo que no hay nadie que no conozca a mucha gente que se quedó sin luz por muchos días. Entonces, uno entiende, ya a estas alturas de la modernidad, quedarte sin luz realmente es como un tema de servicio básico, ¿verdad? No podemos existir sin luz, entonces es un tema que por supuesto las familias se entiende la rabia que tuvieron, yo creo que es totalmente justificada, pero como se ve en general es como, claro, la empresa tuvo unas falencias gigantes en comunicación, no daban respuestas a tiempo, no eran capaces de... En gestión de crisis, yo creo que, como dices tú, en gestión de crisis se cayeron. La gestión de crisis estuvo muy al debe, muy al debe. Ahora, el gobierno también estuvo medio pasmado un buen rato, digámoslo, porque al final, después de una semana, en el fondo, claro, sacó a los militares a la calle a ayudar con los escombros, pero al principio era un poco como comentar esta situación, y yo creo que ahora se puso sobre la mesa un tema que es una mala idea, que finalmente es, bueno, entonces como esto salió mal, pensemos de nuevo en estatizar la luz. Sí, yo yo creo que todos seguimos la polémica, ¿no es cierto?, para allá y para acá, y como dices tú, yo creo que en un momento el gobierno era mucho decir, sí, que vamos a dar sanciones, vamos a hacer sanciones, pero resuelve el tema, y el tema de los militares debería haber sido mucho antes, digamos, resuélvelo y después vemos los culpables, que yo creo como que tiene que funcionar cuando hay una crisis. Y ahora cuando escuché lo de la posibilidad de estatizar la electricidad, como que se me apretó la guata, a mí, no sé. Sí, es bien claro, como que en el fondo yo creo que llama la atención que al final, en la mitad de esta crisis, vuelvan siempre como respuesta estas como ideas estatistas, ¿verdad? O sea, al final sabemos muchas veces que el Estado no tiene por qué hacerlo mucho mejor tampoco, si una crisis es una crisis, y en general hemos visto que las empresas públicas tienden a hacerlo un poquito peor, de hecho. Entonces, yo creo que no es el momento tampoco de meter este tipo de incertidumbres cuando estamos tratando de resolver la crisis, todavía no se resuelve, ¿verdad? Y genera, por supuesto, como una reacción en los mercados de, mira, de nuevo aparecieron las ideas estatistas. Entonces hay que tener cuidado, yo creo, con ese tipo de nuevas propuestas. Sí. Frente a temas que efectivamente, claro, hay que resolverlo. Cuando tú tienes un monopolio natural, que es el caso de Enel, porque en el fondo, ¿por qué un monopolio natural? Tú tienes que decirle a una empresa que tenga el tema de la luz. Si no, imagínate, tuviéramos libre competencia, tendríamos cables, pero por todos lados, ¿verdad? Por eso se da un monopolio. Por eso son empresas reguladas, que la gente entienda, claro, que como el agua, ¿no es cierto?, son empresas reguladas, que se regula la tarifa, claro, y eso de alguna forma compensa esa especie de monopolio, como dices tú. Claro, pero también tienes que regular
muy bien el servicio al cliente, porque como no tienes competencia, en el fondo uno no puede decir, oye, me está atendiendo pésimo en él, me voy a ir con XX, porque ese XX no llega a tu zona nomás, tú estás amarrado a la eléctrica que te tocó. Uh-huh. Entonces tiene que ser una legislación muy bien hecha. Uh-huh. Y siempre podemos, en el fondo, yo creo que discutir si es que las multas están correctas, si es que los tiempos de respuesta están correctos, pero en el fondo hay que darle, no por eso tienes que volver a las ideas estatistas inmediatamente. Yo creo que esa confusión que se está dando en la discusión, no sé si es la más adecuada para estos momentos. Pero yo creo que el tema en él va a seguir toda la semana, en el fondo, estando en primerísima línea, porque en el fondo también está ahí, está viendo el tema de que les amenazaron la concesión. Entonces el gobierno está como en estos dos flancos que abrió, el tema de revocar la concesión y el tema que apareció de hacer algún tipo de intervención estatal en la parte de las eléctricas, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa, Victoria? Que yo consensuemos que el tema de la duda que uno tiene en cuanto a estatizar este tipo de empresas no es porque sea malo estatizarlas, sino porque, como dices tú, la experiencia demuestra que este tipo de empresas son menos eficientes bajo una administración estatal. Es más que un tema ideológico, yo creo que es un tema de historia, de pragmatismo. Pero ¿sabes lo que pasa con lo que pasó con Enel? Que queda, yo lo conversaba harto en las calles, con la gente, en las empresas también, que una sensación de fragilidad, de decir, chuta, y si viene otro viento ahora, o viene una lluvia grande, vamos a estar de nuevo con esto, que es una sensación de fragilidad muy, muy grande, digamos, que se supone que son cosas que no debería haber una sensación de fragilidad en ese tipo de temas, como en otros. No, absolutamente. Sí, yo creo que no hay discusión en que la empresa, en el fondo, no dio el ancho a la crisis. Yo creo que eso no está, en el fondo, en discusión en ningún momento. O sea, no previó que era lo grande que era la crisis, siendo que igual estaba previsto. O sea, en el fondo no fue se dijo viene un temporal, entonces probablemente no tomaron en consideración la envergadura de este temporal, uh-huh. Pero después en la crisis misma no dieron el ancho en la respuesta a los clientes, los índices estos de que cuando los fueron a auditar, de que el 50% de los llamados no estaban siendo contestados, en el fondo, y no comunicaban, no daban plazos. Entonces yo creo que están al debe total. No estoy defendiendo a la empresa, pero responder a eso con una estatización del servicio público de electricidad creo que es totalmente desproporcionado al fondo y fuera como de foco. Sí, tal cual. Oye, se nos está yendo el tiempo, Victoria, pero no sé, brevemente, Huachipato y las consecuencias que podría traer esta decisión, ¿no es cierto? Todo lo que significa también en términos económicos, políticos, sociales. Sí, muy cortito. Yo creo que también esta semana se va a hablar mucho de Huachipato, porque fue la semana pasada, pero entre medio estaba pasando todo esto. Es una lástima, además, porque en el fondo, primero, por supuesto que para la zona los empleos perdidos, en el fondo son aproximadamente 2.000 empleos directos, más todos los indirectos. En el fondo es una ciudad entera que depende finalmente de esta empresa. Y aunque lo que yo logré dilucidar de todos los comunicados para allá y para acá que iban, es que finalmente, como se anunció esta sobretasa, en el fondo les dieron la sobretasa, ¿verdad?, por el dumping chino, pero desde que se anunció, en el fondo, lo que hablábamos, ¿verdad?, el mercado no es una entelequia, son personas en oficinas. Entonces las personas en oficinas que escucharon esto se sobreestoquearon, dijeron, van a subir, entonces compro antes. Claro. Y finalmente tienen en el fondo una bodega llena de insumos que fue previo a esta sobretasa, entonces no lograron llegar a los nuevos precios que necesitaban. Uh-huh. Entonces es complejo, porque además, claro, yo creo que hay un poquito de voluntarismo cuando se dice como, pero ¿cómo la responsabilidad social? Una empresa es una empresa, finalmente si no le dan los números tiene que quebrar, ¿verdad? O tiene que salir del mercado. Uh-huh. Entonces no puede seguir funcionando solo porque en el fondo es importante para una localidad. Entonces ahí en el fondo es complicada la señal que se da, pero probablemente va a seguir teniendo hartas repercusiones durante esta semana. También se ha hablado de una intervención
estatal. También Sí. lo escuché ahí, en el fondo, que el gobierno comprara la empresa, que la siguiera haciendo funcionar. Tal cual. Victoria, 1.000.000 de gracias por este lunes empezar la semana con todo lo que hay que saber, todo lo que hay que mirar, todo lo que hay que ver, todo lo que hay que estar atento. Un abrazo grande, que esté muy bien. Gracias. Y nos vemos el próximo lunes. ¿Ya? Que estés bien. Nos vemos. Chao. Chao. Y a la vuelta vamos a estar con Rodrigo Albagli, socio de AZ, Albagli Saliasnik, para hablar sobre la ley de delitos económicos.